Estamos en comunicación con Natalia Stopani, es licenciada y profesora de Ciencias Políticas, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, coordinadora del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Giorini, si no me equivoco, e integrante del Observatorio de Políticas Educativas, que va a estar visitando este día viernes, si no me equivoco, la ciudad de Olavarría para estar brindando una charla con respecto a la educación y esta disputa de si es un derecho o es un privilegio. Buenos días, Natalia. Ezequiel García y Beto Busecki te saludan. Buen día, muchas gracias por llamarme. No, por favor, es un placer. Te presentó Ezequiel García, ahora estás hablando con Beto Busecki. Bueno, te damos los buenos días, hermoso día en Olavarría, con un poquito de sol ahora. Vas a dar una charla. ¿Dónde va a ser la charla, Natalia? Va a ser en el Zoom de SUTEBA, y hago la nota al pie de que en Buenos Aires, capital, la ciudad no está tan linda como la de ustedes. Acá no hay sol hoy está muy nublado el día. Bueno, mirá. Pero bueno, espero que en Olavarría haya sol el viernes. Bueno, vos sabés que tu charla está anunciada, veo, por el Banco Credicop. Así es. También está anunciado por SUTEBA, por UDO y por SADOP. Sí, así es. Bueno, ¿de qué vas a hablar? Derecho o privilegio referido a la educación. ¿Cuál es la cuestión de la charla? Bueno, la charla va a girar en torno a un conjunto de discusiones que están alrededor de la pregunta que encabeza la misma, que es esto de pensar si la educación corresponde a un derecho garantizado. ¿Cómo? Si es un derecho o un privilegio. Perdón. Claro, digamos, cuál es el rol del Estado en todo esto, cuál es el rol de las organizaciones privadas o de aquellas fundaciones o empresas que paulatinamente corroen el sentido de lo público ingresando a la escuela para ocupar diferentes lugares. ¿Qué pasa con el imaginario tan fuerte y imaginario social, no en el sentido de algo que no existe, sino que se ancla en una historia de escuela pública en la Argentina que es bastante destacada en relación a la historia de la escuela en la región latinoamericana, y que genera un conjunto de experiencias y de trayectorias pedagógicas que son vanguardia en la región y que hacen que frente a ciertas tendencias privatizadoras que vienen azotando la región hace bastantes décadas, siga permaneciendo una fuerte defensa de lo público, inclusive pienso en lo comunitario, en lo social, en la gestión cooperativa también, ¿no? Sí. Sí, veo que esta postura que vos tenés de alguna manera está en colisión con una presentación que vino a hacer hace pocos días a Olavarría el doctor Alieto Guadañi, que es el presidente del Consejo Educativo Argentino. Sí, sí. Sí, a ver, por supuesto que la pregunta encierra una tensión que para nosotros desde el Centro Cultural de la Cooperación gira en torno al rol del Estado y quién es el actor principal a la hora de garantizar un derecho para el cual solo se comprometieron los Estados nacionales. Claro. Y también tiene que ver con pensar si la educación es un derecho en el sentido de que corresponde a cualquier persona y para toda la vida, o si corresponde a un servicio, una mercancía, un bien que se compra y se vende como cualquier producto en el mercado, y que entonces el Estado tiene que ocupar un rol subsidiario para que otros actores ocupen su lugar, y en ese sentido, por supuesto, se restringe el acceso, se restringen las posibilidades, empiezan a inundar lo educativo ciertas tendencias que no son propias del campo educativo. Natalia, yo tengo muchos años y yo conocí una escuela pública de calidad, de observancia de las reglas. Tal vez podrás tacharme de antiguo, tal vez en algún punto puede ser cierto, pero no, me parece que la escuela pública que yo conocí era de mayor excelencia y mayor calidad que la escuela pública de hoy. Bueno, uno de los momentos de la charla que a nosotros más nos interesa compartir es un conjunto de frases o de ideas que circulan, como por ejemplo, toda escuela pasada fue mejor, la autoridad docente no es la que es, los jóvenes no quieren ni trabajar ni estudiar. Es decir, nosotros le ponemos la frase o el nombre más bien de mitos o de imaginarios que tienen algo de verdad en el sentido de que encuentran representaciones en diferentes personas, pero también esconden un conjunto de estereotipos sobre lo educativo. Por supuesto que la escuela
del pasado fue diferente, porque los valores sociales cambian y la escuela es una institución social que va de la mano de lo que pasa en la sociedad. Digo, eso también desmitifica la idea de que la escuela es un espacio en sí mismo que puede abstraerse de lo que pasa fuera de la escuela. Entonces, el hecho de que Argentina, por ejemplo, haya sido, que no haya podido participar de las pruebas PISA, no es que me ponga en crítico, es un tema que me interesa, por eso trato de seguirlo. Que Argentina no haya podido participar en las últimas pruebas PISA porque dibujó los números. No, pero no es que no participó, participó con una muestra que la organización Pearson, que es la dueña de la prueba PISA, aceptó como válida. Y cuando los resultados estuvieron, el gobierno actual saliente cuestionó esos resultados cuando era otra muestra. Pero Digamos, bueno, la diferencia entre las ayer últimas PISA y las anteriores fue eso. Natalia, ayer conocimos algunos valores donde, por ejemplo, en el tema matemáticas, Argentina está 64 o 65 entre 79 países. Bueno, no habla bien de nosotros eso. Mira, pienso varias cosas. Por un lado es que esas pruebas son estandarizadas, es decir, se evalúa del mismo modo a la misma cantidad de pibes, y eso significa pasar por alto un montón de particularidades de nuestro país y de las regiones donde se aprueba la prueba PISA. Digamos, la prueba PISA está para medir una foto de un día determinado con un conjunto de preguntas que no necesariamente reflejan, y para mí no reflejan, el proceso pedagógico que hay en torno, por ejemplo, a la matemática. Ahí se establece un punto de corte que lo establece una empresa, que es la que vende y por ende vive de la venta de esa empresa, de esa evaluación, y ese punto de corte es el que dice quién tiene buena calidad y quién no. Pero, digo, ¿es tan distinta la matemática que se enseña en Perú, en Uruguay, a la que se enseña en la República Argentina? Mira, cada país tiene sus diseños curriculares. Por supuesto que hay cosas que son bien generales y que todos los pibes y todas las chicas deberían poder saber. Lo que no significa que no lo sepan y que la PISA que todas las preguntas de la PISA no sean pertinentes. Lo que uno cuestiona son varias cosas de una evaluación así. Por un lado, lo estandarizado. Insisto en que que los pibes de todo el mundo tengan que saber que 2 más 2 es 4, no significa que se evalúe del mismo modo, ni significa que un mal resultado en un país haga que ya se estigme a ese país como un país de baja calidad. Si vos tuvieras que definir el estado actual de la escuela pública en la Argentina, si querés vamos a remitirnos, por ejemplo, no sé cuál es el que más conocés, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de 1 a 10, ¿qué evaluación harías vos? Mira, me parece que poner número es un poco reduccionista, lo digo bien, ¿no? Porque la verdad que estaría, digamos, los números y los rankings derivan en cuestionar a quienes hacen parte de la escuela y pocas veces están calificando a quienes son los responsables de la política educativa, que es el Estado. Por supuesto que los docentes y los pibes tienen responsabilidades porque son actores de eso. Sin embargo, los resultados, si dan mal o si los procesos no son exitosos, tienen que ver con un Estado que no está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Y eso deriva en mala formación docente, en no generar las condiciones de egreso de los pibes de la escuela secundaria, en no generar la infraestructura necesaria para que los pibitos más chiquitos tengan una vacante en la escuela pública, en no generar procesos participativos para que las políticas cuando bajan, como se suele decir, lleguen a la escuela y tengan asidero, que no sean resistidas, que sean, en todo caso, cambiadas por las particularidades de cada lugar. Y acá hay un montón de experiencias, digamos. Si uno mira solo la política nacional, te quedas con una parte de la historia. En cada provincia hay un montón de experiencias que incluso se diferencian muchas veces de cualquiera de las políticas nacionales que hayamos vivido y que tienen que ver con eso, con las tradiciones locales que hacen que puedan sobrevivir un montón de programas históricos, por ejemplo, que a nivel nacional se pueden financiar en una provincia son exitosos. Entonces, a ver, volviendo a la pregunta a esta en relación a la del pasado. Por supuesto que la escuela del presente no es misma que la del pasado, igual al revés. La escuela ha cambiado y no significa no mirar lo que hay que revisar. Entonces, por ejemplo, sería muy poco clara si no diríamos que hay que hacer algo con la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene un nivel de egreso todavía muy bajo y sin embargo ingresan muchos más pibes que hace 5 años atrás. Bueno, eso hay que revisarlo. No puede ser que los pibes entran y no terminan satisfactoriamente. Claro, lo preocupante no es solamente que no terminan, sino que después, como no terminan, no consiguen trabajo. Bueno, claro, es que es un circuito, por supuesto, es un circuito súper complejo, porque no solo
entran en desigualdades de condición inicial, porque por supuesto que no cualquier pibe a los 14 años vive igual que otro, porque depende de un conjunto de situaciones de la vida, sino que después las trayectorias son muy diferentes, y el cierre, por lo general, la tendencia indica que hay un porcentaje muy alto, del más del 40%, que no termina la escuela secundaria. Sí. Y por supuesto que en un mundo como el de hoy, si no terminas la escuela secundaria, las cosas se complican mucho más, pero también es muy interesante pensar el ingreso, porque la escuela primaria en Argentina es universal en el sentido de su cobertura, prácticamente el 100%, porque es el nivel más viejo del sistema educativo. Sí. Ahora, el nivel inicial, cuya obligatoriedad es desde la sala de 4 desde el 2009, tampoco está garantizada en un 100%. Y es un problema también, porque las familias hacen malabares para ver qué hacer con los chicos cuando se tienen que ir a trabajar. Sí. Yo lo que quería agregar, Natalia, Ezequiel te habla, es lo siguiente. Hay algo que nos estamos olvidando, y fundamentalmente son los últimos resultados que se dieron, es que Ajá. los chicos están pasando muchísima hambre. Sí. La educación ha cambiado muchísimo. Los problemas de violencia de género o abusos sexuales ahora tomaron luz, que antes no lo podías hablar y no lo podías contar a nadie. Coincido. Entonces tal vez es que no nos damos cuenta de que esos chicos están en marcos de violencia, Sí. y esa violencia la representan en las instituciones educativas. Bueno, yo decía esto de que la escuela no es una entidad aislada de lo que pasa en la sociedad, y por supuesto de la violencia. ¿Por qué hablamos de bullying ahora, no? Que prácticamente se volvió, en algún momento, hace unos años, se volvió un poco Antes era algo bastante mediático, ¿no? Claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Hay algo de la violencia social que está en la escuela todo el tiempo. No hay duda de que los pibes lleguen con la panza semivacía o con dificultades que en la casa se ven más que en otro momento, o por lo menos se expresan mejor, impacta en las posibilidades de trayectorias más interesantes. Por suerte, no hay que caer en determinismos educativos, ¿no? Por suerte la escuela tiene un montón de andamiajes para intentar hacer experiencias distintas, lo que no significa que dé lo mismo las condiciones de llegada de los estudiantes. Yo creo que una de las grandes discusiones sociales que hay que seguir dando, pero porque si no la damos, es pensar que la escuela tiene un muro, que adentro pasan cosas absolutamente distintas, no en un sentido progresivo, sino en un sentido de reproducción de lo que pasa afuera. Hay algo de la afuera que entra todo el tiempo, y entran cosas también hermosas. Digo, los estudiantes hoy en muchos lugares del país son protagonistas de elaboración de programas para resolver problemas de la comunidad, trabajo por proyectos que establece, por ejemplo, la nueva escuela secundaria, que ya se hacían desde antes y tienen un montón de historia. Entonces las reformas que se aplican o que se intentan aplicar caen de otra manera, porque la escuela ya está organizada por equipos interdisciplinarios, porque hay tutores que acompañan las trayectorias, o provincias donde los programas socioeducativos tienen un impacto brutal, que hacen que las condiciones de la afuera se aminoren un poquito con la presencia de políticas de Estado educativas, pero que tienen, por ejemplo, continuidad de jornada extendida en la escuela secundaria, o relaciones con los clubes y las sociedades de fomento del barrio. Bueno, digo, pensar lo educativo en un sentido amplio también ayuda a que esa relación con el afuera sea mucho más amigable, ¿no? La verdad que comparto en algún punto y en otro no, y en realidad mi aspiración, ¿sabes cuál es, Natalia? Sí. Que algún gobierno se tome muy en serio, porque nadie le da demasiada importancia al tema de la educación, porque la educación es un camino muy largo, que lleva coincido. 15 o 20 años. Entonces, como nadie sabe si va a disfrutar de las mieses de ese programa que pone en práctica, nadie se lo toma en serio. Entonces, como nadie se lo toma en serio, viste, pasa lo que pasa. Los sectores más humildes son los más desfavorecidos. Esos chicos son los que terminan pagando la culpa de políticas educativas erróneas. Es decir, ni siquiera políticas educativas, porque vuelvo a repetir, me parece que nadie se lo toma en serio. Esa es la sensación que tengo, y también entiendo que se le está haciendo un mal muy importante, porque siempre el que tiene alguna posibilidad, ese va a tener buena educación. Y me parece que el tema
el tema pasa por igualar, y se iguala con calidad y con exigencia. Coincido plenamente en que ni la calidad ni la exigencia son variables de cambio. Y coincido también en que a lo largo de la historia no todos los procesos políticos le dieron la relevancia por esa misma razón que decís, en relación a los éxitos, entre comillas, educativos son a largo plazo. Pero también insisto en pensar que las políticas educativas no dependen, por supuesto, del Estado en términos de garantía, pero a veces digamos, el bosque de lo mediático y de los resultados, por ejemplo, que circulan de estas evaluaciones, el modo en que los medios presentan lo educativo, no nos deja ver ciertas particularidades que por supuesto no se pueden trasladar a todos lados porque son buenas, porque funcionan en el lugar en el que están, y que son experiencias muy significativas. Entonces, me parece que también la historia de la escuela en nuestro país hace que no podamos homogeneizar toda la mirada, porque si no, nuestro país es mirado un montón por la región en relación a la calidad que tiene, a los procesos de enseñanza que tiene, a los procesos de lucha, digo, la docencia y el movimiento estudiantil en Argentina tiene mucha importancia. Así que no hay duda que es un tema complejo, pero que lo interesante es mirarlo con los lentes más amplios posibles para evitar determinismos o reduccionismos de la cosa, ¿no? Natalia, que tengas una linda charla, que te acompañe mucha gente, y ojalá podamos hablar dentro de algunos años que Sí. 3 o 4 gobiernos en forma continuada se toman el tema de educación en serio, y hacen posible que un chico no quede condenado a una vida de mala calidad por no haber tenido una educación acorde. Bueno, les agradezco mucho el llamado y espero el llamado en unos años entonces. Nos encontramos en 20 pronto, años. pronto también, porque está bueno hablar con distintas personas que trabajan desde la educación y cómo van viendo los contextos educativos. Perfecto, los espero entonces. Dale, Muchas gracias. Muchísimas gracias, que Natalia. sigas muy bien. Chao, hasta luego. Así dialogábamos con Natalia Steponi sobre esta charla que va a estar dando en los próximos días sobre si la educación es un derecho o un privilegio. Creo que la pregunta se contesta sola.